¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a nuestros estudios. Hoy hablaremos de los errores históricos en descifrar a la bestia y al anticristo. Hoy mencionaremos a Nerón, conocido como el anticristo. Como hemos sabido, hay profecías que fueron escritas para el fin de los tiempos. Es decir, que cuando el tiempo esté presto, el creyente podrá descifrar el contenido de las profecías selladas. En esta oportunidad quiero hacer mención de varios acontecimientos históricos de cómo la humanidad se equivocó en algunas interpretaciones por querer descifrar profecías bíblicas. Para empezar, mencionemos al emperador Nerón. Fue visto por los cristianos como un anticristo. Una se debía por la persecución de la iglesia hacia los seguidores de Jesús. La segunda postura se debía porque se pensaba que Nerón era un anticristo. Todo se debía a que en la transliteración de su nombre al idioma hebreo se podía obtener la sumatoria de 666. Hablemos un poco de la historia acerca de Nerón. La relación concordial entre Roma y los cristianos pronto se truncaba gracias a la intervención de Nerón. En el año 64 después de Cristo, culpa a los cristianos por incendiar la ciudad de Roma. Más tarde, Domiciano iniciaba las primeras persecuciones hacia los cristianos. Para eso podemos observar cuando Pedro les habla a los creyentes de esa falsa acusación. Para eso vamos a leer Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como para él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hacéis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En el verso 12 observamos claramente que había un murmullo y los trataban de malhechores. Ya vamos conociendo con la historia que ese murmullo era que los culpaban a los cristianos por haber incendiado la ciudad de Roma, pero los alienta que ese día de la visitación del Imperio Romano glorifiquen a Dios. Y como dice Pedro en el verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. A estos cristianos no solo los calumniaron, sino que la calumnia les estaba ocasionando la persecución. Pero esta es la voluntad de Dios, les dice Pedro, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Podemos hacer mención de Nerón como el principal y a Domiciano. Muchos cristianos miraban a Nerón como un anticristo en aquella época. Muchos creyentes, cuenta la historia, que empezaban a verlo como el anticristo. Cuando el nombre de Nerón le hacen la transliteración al idioma hebreo, encontraban la sumatoria de 666. Muchos empezaron a temer por causa y pensaban que estaban viviendo los últimos tiempos. Pero una cuestión es que se diera la casualidad que el nombre de Nerón en hebreo sumara 666, y otra cuestión era que realmente Nerón fuera visto como el anticristo que habla la Biblia. Pero también podemos observar otra perspectiva de lo que nos habla Juan en su primera carta. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Como observamos, acá tenemos la frase anticristo, pero usada para alguien que se opone a creer en Cristo, alguien que niega a Yeshua como el Mesías, alguien que niega al Padre y al Hijo. Esta frase anticristo que usa Juan en su primera carta es usada para todos aquellos que se oponían a creer en Jesucristo.
todos se miraban como anticristo porque estaban en contra del evangelio de Cristo. Eran personas opuestas. Pero para que Nerón fuera el anticristo del final de los tiempos, realmente faltaría mucho de lo que nosotros ahora hemos visto. Como dice, al final de los tiempos la ciencia va a aumentar. Como lo dice el libro de Daniel, sella este libro hasta el final de los tiempos. También hace falta mencionar la construcción del tercer templo, que cada día está más cerca con los acuerdos de paz entre judíos y árabes. Como observamos, la iglesia primitiva también tuvo problemas con conocer aspectos del anticristo. Sí conocían del método de gematría para hacer la sumatoria, pero si observamos el profeta Daniel en el capítulo 11, verso 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Como observamos, esta es una de las citas más claras para hablar del anticristo como tal, como el antimesías, ese personaje que vendrá a hacerse pasar por el Mesías. Y como dice Apocalipsis, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Como observamos, muchos decían y tenían la creencia que Nerón era el anticristo porque su sumatoria era 666. Como les decía, hay interpretaciones del pasado que fueron vistas después como errores. Con el correr de los años, ahora lo vemos como errores de interpretación. Cada época ha querido descifrar el anticristo, como también descifrar el número de la bestia. En la época del primer siglo, la iglesia sí conocía los métodos de cómo hacer el conteo del 666. Como hablamos, Juan tuvo un estudiante llamado Policarpo, que le enseñó a Ireneo. Este conoció los métodos adecuados para hacer la sumatoria. Muchos en la actualidad hablan de este tema, pero no tienen el entendimiento para contar el número de la bestia, que es número de hombre. Y bien amigos, una bendición como siempre que nos acompañe en nuestros estudios bíblicos. Hoy hemos hablado de cómo miraban en la antigüedad el tema del anticristo. Cómo la iglesia del primer siglo pensó que Nerón era el anticristo. Y como siempre les digo, lo que hoy muchos afirman con certeza, mañana pueden ser demostrados que los grandes líderes, pastores, maestros, teólogos, eruditos se han equivocado en algunas interpretaciones. Por eso hoy conocimos con este viaje que hemos tenido con la historia de la iglesia. Shalom Ubrajá, paz y bendición para cada uno de ustedes. Que el Eterno los bendiga. Se despide su amigo y servidor Edwin Quiñones. No se olvide, vivimos tiempos difíciles.